Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Espiritual de Ángela. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un análisis y bueno, ha llegado el momento de hacer este análisis de, Ilenia Carrisi, que fue la hija de Romina Power y Albano Carrisi, pues que, bueno, fue desaparecida en el año 1994, desapareció y la última información que se tuvo de ello fue que, según algunas personas, se tiró al río Mississippi con la frase "Yo pertenezco a las aguas". Sabemos que el río Mississippi es un río que va a dar al mar, como todos los ríos, y pues digamos que lo que cae al río Mississippi normalmente luego nunca se vuelve a encontrar, será por las corrientes del río, pienso yo. Y bueno, el caso es que os vengo a traer este análisis porque, como sabéis, yo estoy especializada en temas de desencarnación, en temas de fallecimiento, desde la astrología, y se me ha hecho una petición eh, muy sentimental, muy importante. Sabéis que ahora todos estamos conectados en redes sociales, todos nos vemos, todos las personas pueden poner YouTube, las personas pueden poner otras redes sociales y encontrarnos en redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ha hecho una petición y yo pues he accedido a esa petición con todo el cariño, con todo el respeto que este caso merece, y vamos a ver qué nos dice la astrología sobre esta desaparición y eh, no hace mucho, creo que ahora leeremos un poco, pero Ailenia Carrisi, por petición de su padre, Albano, se la dio por fallecida, creo que en 2013, ahora lo veremos. Eh, pero su madre, Romina Power, su madre, que sabemos que siempre hay un lazo, astrológicamente siempre hay un lazo muy fuerte entre la madre y los hijos, ¿vale? Y la madre nunca ha admitido que su hija haya fallecido. Y ahora preguntaréis y diréis, bueno, es normal que una madre no admita que su hija no ha fallecido, pero es que la madre tiene eh, pues informaciones que apuntan a que su hija no murió, ¿vale? Y por eso es por lo que se empeña y se ha empeñado toda la vida en buscar a su hija y en no querer darla por fallecida como sí hizo el padre para cerrar el capítulo. Eh, y bueno, admitir que su hija había fallecido, se había tirado al río Mississippi. Albano Carrisi, pues bueno, decidió elegir que su hija había fallecido más que seguir con el, el- la angustia de que estaba desaparecida, ¿no? Decidió pedir que darla por fallecida para terminar con ese ciclo. Eh, pero la madre nunca estuvo de acuerdo con ello. Nunca estuvo de acuerdo con ello y ha buscado incansablemente la madre las formas de poder saber si su hija realmente falleció ese día o realmente pasó otra cosa, que algunas investigaciones apuntan como que fue secuestrada, que fue, pues bueno, captada por algún tipo de secta, algún tipo sí, algún tipo de secta religiosa que religiosa puede ser, no hace falta que sea católica, puede ser de cualquier otro tipo de religión, ¿no? Y
Y sabemos además que Ilenia estaba pues haciendo un viaje sobre todo Latinoamérica. Estaba haciendo un viaje porque ella quería recorrer el mundo, quería escribir un libro y estaba haciendo un viaje por toda Latinoamérica y hasta que eh, en Luisiana, en, en una localidad de Luisiana, pues se perdió el rastro, se perdió la pista de Ilenia Carresi. Así que sin más, poneros cómodos porque vamos a ver muchísimas cosas, lo vamos a tratar con toda la seriedad que merece este caso. Creo que es importante tener total respeto por unos padres que han sufrido mucho por la pérdida de su hija y han sufrido mucho, ya no es solo la pérdida de una hija, sino es el no saber qué pasó con su hija, si verdaderamente falleció, si no falleció, si fue secuestrada, si no fue secuestrada, si está en algún lugar del mundo en contra de su voluntad, o con su voluntad, pero con una voluntad eh, revuelta, digámoslo así, ¿vale? Con una realidad alterada. Y vamos a tratar este tema con total respeto y total discreción también. Y tengo que deciros que el veredicto final no lo voy a poder dar aquí públicamente, pero sí lo voy a hacer llegar, ¿vale? Entonces, bueno, es importante esto, es importante que a través de la astrología, Romina Power es una mujer que tiene una religión ahora mismo, es budista, practicante, además. Creo que es una religión bastante acertada, por lo menos para mí. Ella encontró muchas respuestas en la religión budista. Yo también he encontrado muchas respuestas en la religión budista. eh, y budista tibetano me refiero, ¿eh? Budista tibetano. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Voy a compartir pantalla. Ya os digo que esto es eh, una petición que se ha hecho al Rincón Espiritual de Ángela y que, bueno, va a ser importante, pues, que podamos, pues, ver qué ocurrió realmente, qué pasó, qué tránsitos había, qué cosas ocurrían. A ver, voy a mirar que esté compartiendo pantalla porque ya me ha pasado con algunos vídeos. Llevo una racha de vídeos, os digo, ¿eh? Llevo una racha de vídeos que cada vez que grabo algo, o no se escucha la voz, o no se escucha. Espero que este vídeo, por favor, se escuche bien y se vea todo bien, ¿vale? Porque he estado tiempo preparándolo. He estado tiempo estudiándolo. Esta carta sí que la he estado estudiando. No es una lectura como hago otras veces, que hago la lectura a través a la vez que vosotros, ¿no? Esta lectura es una lectura varias lecturas que voy a hacer, que están estudiadas. Y el veredicto final, como os digo, eh, bueno, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones con toda la información que os voy a dar, pero el veredicto final, pues voy a tener que, pues bueno, reservármelo para eh, la persona que me ha pedido hacer este análisis, ¿vale? Entonces, como es una persona muy cercana a la familia, muy cercana, eh, y que ha estado investigando en redes sociales y que ha estado mirando vídeos de YouTube y vídeos de astrología y vídeos de un montón de cosas, pues encontró mi canal del Rincón Espiritual de Ángela, vio que habían, pues eso, lo que tenéis, ¿no? Como ciento y pico análisis de diferentes
famosos, los tránsitos de su fallecimiento, cómo fallecieron, de qué manera, qué pasaba en el cielo cuando fallecieron, lo tenéis todo en el canal, ¿vale? Bueno, pues esta persona encontró el canal y me hizo una petición a través de redes sociales. Entonces, vamos a ver un poquito de la historia de... vamos a ver primero a Ilenia Carrisi, ¿vale? Que se llamaba Ilenia María Sol. Ya os digo, poneros cómodos, ¿eh? Poneros cómodos porque tenemos programa hoy. Se llamaba Ilenia María Sole, se llamaba o se llama Ilenia María Sole Carrisi, nacida el 29 de noviembre de 1970 y desaparecía desde el 6 de enero de 1994. Era la hija mayor de los cantantes y actores italianos Albano Carrisi y Romina Power, que todos reconoceréis por su canción de Felicita. Taratatatatatatatata, la felicidad. Ellos cantaban a la felicidad. Desapareció Ilenia en circunstancias misteriosas durante su visita a Nueva Orleans, en Luisiana, en enero de 1994. Carrisi, a petición de su padre, fue declarada presuntamente fallecida en diciembre del 2014. Me he equivocado yo en 2013, 2014. La petición fue el 2013, ¿vale? Primeros años de vida, Carrisi nació en Roma el 29 de noviembre. Es importante que leamos esto porque luego tenemos que enlazarlo con las cartas. Vamos a ver varias cartas, tanto de la madre como de la hija, porque lo que le ocurra a la hija, lo que os ocurra, los que tenéis hijos y me estáis viendo, lo que os ocurra a vosotros va a estar reflejado en la carta de los hijos y lo que les ocurra a vuestros hijos va a estar reflejado en vuestra carta. Siempre, ¿vale? Siempre los acontecimientos están ligados de padres a hijos. Siempre están ligados. Y se van a ver, además. Entonces seguimos leyendo. eh, Carrisi nació en Roma el 29 de noviembre de 1970, hija mayor de Albano Carrisi y Romina Power, una pareja italiano-americana de cantantes y actores que actuaban principalmente como dúo, y sus abuelos maternos son el estadounidense Tyrone Power, un actor estadounidense, padre de Romina Power, pues de la época de los 50, una cosa así, que era, eh, bueno, conocidísimo actor, y la actriz mexicana Linda Christian, que también era una actriz muy conocida en aquellos años. En 1983 apareció con sus padres en la película Champagne in Paradiso. Posteriormente fue repartidora de las cartas en La Ruta de la Fortuna, la versión italiana de La Rueda de la Fortuna. Planeaba ser novelista y estudió literatura en el King's College de Londres, donde obtuvo las mejores calificaciones de su promoción. A ver, su desaparición. Durante sus estudios, empezó a considerar la idea de viajar por sí sola, solo con una mochila y su diario. Decidió tomarse un descanso y regresó a Italia, donde vendió todas sus pertenencias para pagar el viaje. Empezó en Sudamérica. Tras pasar unos meses en Belice, Belice es un país ubicado en el noreste de Centroamérica, limita con México y al sur con Guatemala. Es un país muy chiquitito. Decidió partir el día después de Navidad de 1993 en autobús a Nueva Orleans, Luisiana. Su hermano Yari, también un viajero experimentado, había decidido sorprender a su hermana visitándola esa Navidad y llegó un lluvioso 27 de diciembre al pueblo beliceño de Hopkins, buscándola de puerta en puerta solo para descubrir que el día anterior había subido a un autobús a Nueva Orleans. Carrisi fue vista por última vez en el barrio francés de Nueva Orleans alrededor del 6 de enero. Son muy importantes las fechas, ¿eh? Y algunos datos que he recibido por parte de la persona que ha hecho la petición. Es muy importante. Veréis algunos datos que están puestos que no es por casualidad ni porque yo haya querido poner esos datos, ¿vale?
Eh, los esfuerzos de la policía por encontrarla fueron infructuosos. Al momento de su desaparición se alojaba en el hotel Lidale con Alexander Masakela, un músico callejero 20 años mayor que ella. Masakela fue arrestado el 31 de enero por un cargo no relacionado, pero finalmente fue liberado por falta de pruebas que lo vincularon con la desaparición de Carrisi. Alexander Masakela, quedaros con el dato de que tenía 20 años más que ella, ¿vale? Eh, el- Ella nació en 1970, 80, 90. Estaban los 28, 29, 30 años, Ilenia, cuando desapareció. Y este señor pues andaría por los 50, ¿vale? En relación con su desaparición, un guardia de seguridad testificó haber visto a una mujer que coincidía vagamente con la descripción de Romín de Ilenia saltar al río Mississippi diciendo pertenezco al agua. Esta frase de pertenezco al agua era algo que Ilenia hacía siempre en casa de sus padres cuando se tiraba a la piscina. Era una frase que ella decía, ¿vale? Cuando se tiraba a la piscina, pertenezco al agua, ¡pum! Y se zambullía, ¿no? Parece todo muy cristiano, ¿no? Eh, pero esta frase y esta persona que dio que testificó haber visto a una mujer que coincidía vagamente con la descripción de Ilenia Satra Río, Mississippi, diciendo pertenezco al agua, esto era algo que ya era sabido que Ilenia hacía. Entonces es un dato que tanto la descripción es vaga como el dato es vago, porque ya se sabía que Ilenia cuando se tiraba al agua decía pertenezco al agua. Una búsqueda de la Guardia Costera no arrojó rastro del cuerpo de la joven que pudo haber sido arrastrado al mar. En cualquier caso, nunca se ha establecido que se tratara de Carrisi. ¿Veis? En 1996, 2 años después de su desaparición, una persona no identificada declaró que Carrisi seguía viva, pero se desconocía su paradero. En el 96. Los padres de Carrisi tuvieron noticias de su hija por última vez en la Nochevieja de 1993. Denunciaron su desaparición el 18 de enero de 1994. Su madre cree que sigue viva, Romina Power. En noviembre del 2006, su padre Albano declaró por primera vez que cree en la historia del guardia de seguridad sobre el salto al río Mississippi. Y en enero del 2013, Albano solicitó la declaración oficial de la muerte de su hija y se la declaró fallecida en 1994, como hemos leído por algún lado. En junio del 2008, el semanario alemán, este nombre, que no sé pronunciarlo, informó que Ilenia vivía en un convento en Arizona, el estado estadounidense donde su madre tiene una casa. Su padre desestimó la información calificándola de especulación vergonzosa sin ningún fundamento. Bueno, esto es por parte de Ilenia, ¿vale? Vamos a ver un poco la carta natal de Ilenia, ¿vale? Vamos a ver la carta natal de ella y los datos. Ilenia nació el 29 de noviembre de 1970, 12:25, ¿vale? De el mediodía. Eh, Esta fecha coincide con cartanatal.com y con algunos otros software de astrología y además está confirmada esta fecha, ¿vale? Esta hora de nacimiento. Entonces, pues bueno, vemos que Ilenia era un sol en Sagitario, eh,
un sol, bueno, nació en luna nueva, como podéis ver, tiene el sol y la luna muy cerquita, nació en una luna nueva, creo que la luna nueva se hizo el 28 de noviembre y el 29 nació Ilenia y entonces pues estaba con una luna nueva eh, al nacer. Tenía un sol en Sagitario y un ascendente en Acuario. No vamos a hacer un análisis extenso de la carta de cada uno porque realmente no es el motivo de este programa, ¿vale? Pero quiero que nos demos cuenta de algunos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber si una persona ha fallecido o no, ¿vale? Entonces, vemos que perdón, que Ilenia tenía los nodos lunares que se calculan a través de la órbita de la Luna, ¿vale? Y que se catalogan como nodo norte, nodo sur, como Rahu, eh, y que, bueno, pertenecen a la astrología kármica, pero son puntos matemáticos, pero yo siempre los interpreto como la misión de vida, el nodo norte, que es donde tenemos que dirigirnos, y el nodo sur como las vidas pasadas, ¿vale? Que es de donde venimos y lo que traemos aprendido. Este nodo norte estaba angular. Angular quiere decir que está dentro de los ángulos, a ver que os lo ponga, eh, 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 dentro de los ángulos ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo o Imu Coelum, ¿vale? Todo lo que esté cerca de estos ángulos se dice que está angular. Y es como que la energía de los planetas o los puntos matemáticos que estén cerca de estos ángulos está como subrayada, ¿vale? Está como que mm, hay que cumplirse. ¿Vale? Es como un potencial que trae el alma, ¿vale? Entonces vemos que, pues, Ilenia tenía los nodos de la luna muy angulares. También tenía la luna muy angular en Sagitario. Una luna en Sagitario nos habla de un arquetipo de madre, como no, viajera, una madre jupiteriana, porque está regida por Júpiter, Sagitario. Estamos hablando de una madre, estaba al medio cielo de Ilenia. Digamos que el camino de vida de Ilenia estaba muy marcado por su madre, ¿vale? Y digamos, muy apoyada por su madre, ¿no? O sea, lo que ella quería ser en la casa 10, que es la casa de la vocación, lo que yo quiero, no como trabajo. Trabajo sería la casa 6, la casa 10 sería como la vocación, lo que yo quiero hacer vocacionalmente, lo que a mí me gusta hacer. Estaba muy ligada por esa luna, ¿vale? Que representa a su madre, representa a la madre, la luna. Y luego tenemos aquí a Mercurio en casa 10 que nos habla de las facultades que podía tener Ilenia Carrisi para la escritura, porque Mercurio es la comunicación y entre esa comunicación está la comunicación escrita. Entonces, pues bueno, vamos viendo que hay cosas que coinciden. Este Sol está muy cerquita de Neptuno, en casa 9, en la casa del extranjero y de las personas extranjeras, ¿vale? También la casa de la religión. No están en conjunción porque el Sol está a 6 grados de Sagitario y Neptuno está al grado 0 de Sagitario. Exactamente, tendría que ver los datos, pero no sé cuántos minutos está de Sagitario Neptuno, pero bueno, grado 0. Eh, entonces vemos que hay un sol con mucha... am, en la misma casa tiene al Sol, a Neptuno y a Júpiter. Ambos regentes de Piscis. Eh,
Se dice que Neptuno es el regente de Piscis ahora en astrología moderna y Júpiter el corregente, pero yo bajo mis estudios y bajo mis análisis os digo que en la astrología tradicional que excluye a Urano, Neptuno y Plutón porque no se habían descubierto hasta el siglo pasado, el regente de Piscis es Júpiter más que Neptuno, ¿vale? Aunque Piscis puede tener algunas características de Neptuno, del planeta Neptuno, de las energías del planeta Neptuno, pero no, más bien es Júpiter, ¿vale? Entonces vemos que Ilenia tenía al Sol en casa 9, Júpiter, Neptuno en casa 9 también. Bueno, Júpiter estaba en casa 9 haciendo una oposición a Saturno en Tauro en casa 2. Vamos a ver un momentito también, que quiero que lo veáis, las dignidades planetarias de Ilenia, porque es importante ver en cada carta siempre eh, cómo están posicionados los planetas, porque los planetas dependiendo del sitio, dependiendo de el signo, dependiendo de la cualidad del signo, dependiendo del grado, dependiendo del decanato. Sabéis que hay tres decanatos. Cada signo se parte en 30 grados y cada 10 grados es un decanato. Y este decanato le pertenece a otro planeta. Entonces, fijaros que en la carta de Ilenia, eh, Mercurio estaba en Sagitario, en caída, peregrino, perdón. Estaba, esto, ¿cómo se dice? A ver, ay, se me ha ido la palabra. En exilio, ¿vale? O peregrino, da igual. Mercurio estaba en exilio, Venus en Escorpio estaba en exilio y Marte en Libra estaba en exilio, ¿vale? Son tres planetas personales que afectan directamente, eh, que estaban en exilio, o sea, estaban fatalmente posicionados. Aunque Mercurio estuviera, como hemos visto, en casa 10, la vocación de escritura, estaba en Sagitario. Entonces, Mercurio en Sagitario, en signo de fuego, es como que está en caída. Directamente no está bien posicionado energéticamente, ¿vale? Entonces, vemos que el planeta dominante de la carta, o sea, está el regente del ascendente, que es un dominante de la carta, y luego está el dominante por dignidades. Por dignidades, el regente de la carta, el dueño de la carta, el señor de la carta, es Júpiter, porque tiene tres eh, puntos de dignidades. Entonces, pues, si nos vamos a ver a Júpiter, vemos que Júpiter era un planeta muy importante en la carta, además de que ella era ascendente Acuario, ¿vale? Y el regente de Acuario, Saturno. En astrología moderna podrán decir Urano, ¿vale? Pero cuando se trata de un regente de un ascendente, creo que es importante recalcar que Saturno es más, no es lo mismo que fuera regente de una casa, ¿vale? Que en este caso, pues sería, por ejemplo, si Acuario fuera estado en la casa 5 pues el regente podría ser Urano, no diría que no, pero según mis investigaciones hay que hacer más caso a la astrología tradicional, el regente del ascendente es Saturno. Entonces vemos que el dueño de la carta, el señor de la carta y el regente del ascendente estaban en oposición. Eh, el dueño de la carta, o sea, el regente de la carta, estaba en casa 9 en el extranjero. Y Saturno estaba en casa 2, regente del ascendente Acuario. Estaba en casa 2 en Tauro, eh, muy, digamos, muy relacionado con retrógrado además, y además muy relacionado con las finanzas de ella misma, como muy, unas finanzas como muy
perdón la rinitis, unas finanzas como muy, unas finanzas sí como muy restringidas también, ¿no? O sea, los padres de Ilenia no querían que no tuviera todo hecho, ¿no? Sino que fuera una persona que se labrara su propio futuro, aunque sus necesidades cubiertas lógicamente las tenía. Pero, y era una persona que tenía suficientes economía y que solo tenía que levantar un teléfono para que sus padres, evidentemente, y que para eso trabajaban, pues tuviera dinero. Entonces, vemos que el señor de la carta, que es Júpiter, está en casa 9 y el regente del ascendente Saturno está en casa 2 en Tauro. Saturno representa a las personas mayores que aparecen en nuestra vida, ¿vale? Y las relaciones con personas mayores que aparecen en nuestra vida. Y Júpiter, haciendo esta oposición, nos habla de una tensión o de un aspecto tenso de alguien que en el extranjero iba a aparecer, tal como marcaba el señor de la carta, y que iba a ser alguien mayor que ella y probablemente del signo Tauro y pendiente de las finanzas de ella, ¿vale? Fijaros que Ilenia también tenía Quirón en casa 1. Quirón es la herida que traemos, ¿no? La herida que traemos está en casa 1, está en Aries, es una herida en casa 1. Cuando Quirón está en casa 1 está retrógrado por eso, ¿eh? Cuando Quirón veáis en una carta que está retrógrado, la herida que traemos, que sería lo que Quirón marca en la astrología, es como que está bastante sanada ya, ¿vale? Cuando veáis al Quirón retrógrado en vuestra carta, es porque esa herida está bastante sanada y hay que trabajarla poquito. Pero está haciendo un aspecto tenso, tanto, a ver que estéis viendo la... Es que tengo que ir controlando esto porque si no, no quiero que pase lo que de siempre. A ver. Entonces Quirón tenía una oposición tanto a Urano como a Plutón. En casa 7. En casa, si la casa 1 es la casa del yo, la casa 7 es la casa de los demás. Y ahí vemos a Lilith, que es engaños, fraudes, mentiras, mm, bastantes cosas de estas en el signo de Virgo, con los pies en la tierra, cosas terrenales, cosas físicas. Y este Quirón, que traía la herida sanada, o sea, es como una persona que busca, como ella buscaba a Ilenia, busca su camino en la vida, busca viajar, busca alimentarse de todas las culturas, alimentarse de todo, pero eso conlleva un riesgo, y el riesgo es que los otros, que es casa 7, los otros, y más en Libra, regente natural de la casa 7, este Urano, pues algo iba a suceder inesperadamente por ese Urano y trascendente por ese Plutón en casa 7, al grado 29 además, que es un grado que se conecta con la estrella Caput Algol. Es un grado crítico. Cualquier planeta que veáis al grado 29 es un grado crítico, ¿vale? Porque se conecta con esa estrella. Entonces, bueno, vemos que ya os he dicho que la Venus está en caída también, o sea, es una... Marte está en caída, son planetas personales, Marte, Venus y Mercurio, que los tres están en caída. Es una carta que venía ya, digamos, con muchas debilidades. El alma venía ya muy tocada, ¿vale? Pero traía una misión de vida en casa 12, traía una misión de vida angular, traía una misión de vida en Acuario, en el individualismo, en la espiritualidad, en el misticismo, porque está en casa 12. Una misión de vida
en los encerramientos, porque la casa 12 es la casa de los encerramientos, ¿vale? La casa 12 es la casa de los curas, de las monjas de clausura. De todas estas personas suelen tener un nodo norte en casa 12, ¿vale? Hay algunas personas que eligen tener esos encerramientos y otras que, por circunstancias de la vida, son abocadas a estar en ese tipo de encerramientos. Fijaros que la casa 12 empieza en Capricornio y vuelve a ser el regente de la casa 12 Saturno, regente del ascendente, también regente del nodo lunar. Aquí vamos viendo que hay rasgos ya de que Ilenia tenía peligro de acabar encerrada, ¿vale? Había mucho peligro, y más cuando el señor de la carta está haciendo un aspecto tenso al regente del ascendente. Todo va cuadrando, ¿eh? Tengo que decir también que Ilenia tenía un gran trígono de un gran trígono que se le llama a esta figura que os voy a poner ahora mismo. Quiero que lo veáis también. Tenía un gran trígono mm, 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 que iba aquí. Esto se llama un gran trígono, ¿vale? Y este caso es un gran trígono de fuego. ¿Por qué? Porque va de Sagitario a Aries a Leo, los tres signos de fuego, ¿vale? Pero ¿quién está relacionado? Quirón, el punto de infortunio y el Sol. Son aspectos fluidos. Es un gran trígono con el Sol. Está muy bien. Pero lo que está relacionado es Quirón. mm, digamos que se le hiciera ver a Ilenia en algún momento que su herida no estaba sanada. Se le hiciera ver a Ilenia en algún momento que su casa uno, su yo, su ser, su personalidad, su carácter, su forma de presentarse al mundo y de recibirlo, hubiera alguien que tocara todo eso y confundiera a alguien con poca fortuna, ¿vale? Poca fortuna me refiero a eh, una persona negativa. Aunque son aspectos fluidos, los que están aquí haciendo ese trígono de fuego al Sol, que es a Ilenia misma, a su vida, ¿vale? Son Quirón y el punto de infortunio. Entonces es un gran trígono, pero de fuego, pero es un gran trígono que los que están relacionados no me gusta nada, ¿vale? Y fijaros que vuelvo a repetir que en la casa 7, en la casa de los otros, de los socios, de los compañeros, de los que las personas con las que nos relacionamos, de las parejas también, estaba tanto Urano como Plutón como Lilith, que bueno, Urano y Plutón son dos planetas. Lilith no es ni un asteroide, ni es un planeta, ni es un punto matemático también, ¿vale? La luna negra. Y normalmente se le atribuye a los engaños, las traiciones y todo lo demás. Fijaros que Lilith está haciendo aquí una cuadratura al Sol y a su vez el punto de fortuna otra cuadratura al Sol, ¿vale? O sea, los engaños y las mentiras iban a jugarle muy malas pasadas a Ilenia, con ese sol en Sagitario viajero, con ese sol en Sagitario benigno, una persona con buen carácter, con buena predisposición, con muy jupiteriana, ¿vale? Y estas mentiras de Lilith iban a en algún momento activarse. Y el punto de fortuna en Piscis, pues bueno, estaba en punto de fortuna en Piscis, haciendo una cuadratura al Sol
Am, bueno, nos habla de que Piscis es un signo de agua, eh, pues regenta las aguas, regenta los ríos, regenta los mares, las aguas profundas sobre todo, ¿no? Y bueno, vemos que este punto de fortuna está aspectando al Sol de muy mala manera y haciendo también un aspecto menor, pero que es un aspecto también que hay que tenerlo en cuenta, que es un quincuncio, que es un aspecto de color verde que veis aquí, también al punto de infortunio. Entonces ya vamos viendo en la carta que había cosas que Ilenia le iban a suceder en la vida y pues bueno, vamos a ver, pero sí que quiero recalcar mucho el tema de que la madre, que está la luna aquí angular, está muy conectada con la hija, porque la carta de la hija lo refleja, ¿vale? Vamos a ver ahora la carta de la madre, ¿vale? Vamos a ver ahora la carta de Romina muy rápidamente. La carta de Romina. Esta es la carta de Romina Power, ¿vale? Que nació el 2 del 10 del 51 a las 11:24, era una Libra. Fijaros que tenía Saturno conjunción al Sol y angular también, porque estaba dentro del medio cielo, o sea, conjunción al medio cielo, acordaros, medio cielo, bajo cielo, ascendente y descendente. Vemos que este Saturno estaba angular, o sea, Saturno suele ser un planeta, es maléfico, digan lo que digan. O sea, lo que escuchéis de que si Saturno es un maestro, Saturno no sé qué es, Saturno te enseña, Saturno ha sido un maléfico toda la vida y seguirá siendo un maléfico toda su vida. O sea, no es un planeta que traiga absolutamente nada bueno. Y lo poco que trae de bueno y de aprendizaje te lo trae a golpes, ¿vale? O sea, no. Entonces vemos que en la vida de Romina, que está el sol ahí, en la vida de Romina iba a haber un golpe fuerte eh, en su vida por ese Saturno conjunción al sol, ¿vale? Iba a haber un golpe fuerte en Libra. ¿Dónde estaba Libra en la carta de Ilenia? De su hija. En la casa 7, en la casa de los otros. Aunque era un signo que regentaba, Libra regenta la casa 8, ¿vale? Pero transita por la casa 7 también este signo. Y ahí tenemos a Urano y casi casi a Plutón también. Plutón está en Virgo, pero al tener ahí a Urano, pues yo lo consideraría más a un Plutón en el signo de Libra más que en el signo de Virgo. Pero fijaros cómo el signo de Libra en la carta de Ilenia está en la casa 7 y la carta natal de Romina, el signo de Libra está en el medio cielo y ahí estaba Saturno. Saturno en Libra está exaltado. Vamos a ver las dignidades de Romina, ¿vale? Fijaros qué casualidad, qué casualidad. Estas son las dignidades de Ilenia. Tiene tres planetas en exilio, en caída. A ver, esperar, porque es que a veces me confundo con la caída del exilio. Eh, mm, mm, Aquí tenéis la tabla, ¿vale? Lo voy a poner un poco más para abajo para que hagáis una captura. Tenéis la tabla. Mercurio está en Sagitario. Sí, es complicado aprenderse todo de memoria. Está en exilio. Tres planetas en exilio tenía Ilenia. Y Romina tenía otros tres planetas en caída, ¿vale? Sol en caída, porque está en Libra. eh, la luna en Escorpio está en caída también y Venus en Virgo está en caída también. Fijaros que Venus y la luna, a ver,
coinciden, coinciden, Venus en Escorpio. Las dos tenían Venus en Escorpio, la madre y la hija, ¿vale? Las dos tenían Venus en Escorpio. No, Venus está en Virgo, en la carta de Romina, pero sigue estando en caída. Las dos tenían la luna en exilio y la otra en caída, ¿vale? Aquí sigue estando la luna en exilio, el sol en exilio y Venus en exilio. No están bien posicionados ninguno, ¿vale? El sol lo podemos dejar un poquito aparte, porque bueno, el sol es la vida, pero la luna en Escorpio en exilio no está bien. Esa luna en Escorpio ah, trae muchos problemas a lo largo de la vida y esa Venus en Virgo es como que el amor que representa Venus, que es algo que no se puede tocar, algo que no se puede, que se siente, el amor se siente por las personas, por la pareja, por la madre, por el padre, por los hijos. Tú no puedes aterrizarlo en Virgo, que es lo que quiere Virgo, aterrizarlo todo. No. Esa Venus está en exilio en Virgo por esa misma razón. Pero bueno, el dueño de la carta, fijaros quién era, de Romina. Era Saturno, por estar en signo de Libra, exaltado, en términos de grado, 3 puntos, en la triplicidad, que es el elemento, otros 2 puntos, ¿vale? O sea que tenían 9 puntos el signo de Saturno. El, el dueño de la carta, o sea, el dueño de la carta, el señor de la carta es Saturno, y Saturno está conjunción al Sol. Y el regente del ascendente, porque ella era un ascendente Sagitario, es Júpiter. ¿Y Júpiter dónde está? Fijaros qué casualidades, ¿eh? Qué casualidades. Júpiter, ¿dónde está? Oposición a Saturno. ¿Quién tenía oposición Júpiter-Saturno? Ilenia. Tenía oposición Júpiter-Saturno. Igual que la madre. Igual que la madre. ¿Vale? Diferentes signos, pero igual. El mismo aspecto. Eh, Aparte, Romina tenía, bueno, tenía también a Quirón en casa uno, fijaros, como la hija, pero ese Quirón no estaba retrógrado, con lo cual no estaba curado ese Quirón. Había que sanarlo, había que tener una percepción de sí misma, Romina Power, una percepción de sí misma que debía trabajarla. ¿Dónde la trabajó y dónde la encontró y dónde encontró respuestas a muchas cosas, tanto de ella como de la desaparición de su hija en el budismo tibetano? Ahí fue donde lo encontró. En, Quirón está en Sagitario, en el extranjero, ¿vale? Y regido por Júpiter, que es un planeta benigno. Entonces, bueno, vamos a ver la casa 5 de Romina, que sería la casa de los hijos, empieza en Tauro, ¿vale? El regente de la casa 5 es Venus. ¿Y dónde está Venus? Venus está en Virgo, conjunción a Marte. Venus en Virgo en caída, o sea, el regente de la casa 5, el regente de la casa de los hijos de Romina, estaba en caída en Virgo y conjunción a Marte. O sea, algo violento eh, y negativo iba a suceder a alguno de sus hijos, ¿vale? Porque Venus es la regente de la casa 5. Cuando Venus es regente de la casa 5 suele ser una madre muy, muy, muy amorosa con sus hijos, muy, muy entregada con sus hijos. Una madre taurina, una madre venusina, una madre, un arquetipo de madre que eh, ama mucho a sus hijos. O sea, es una madre que tiene exaltado ese sentido de maternidad y todas las madres aman a sus hijos, ¿no? Pero es una madre como que tiene exaltado ese vínculo con los hijos, ¿vale? Por ahí os digo que cuando la madre dice,
mi hija no está muerta. La hija tenía angular a la luna en el medio cielo, muy conectada con su madre. Y la Romina Power, que es la madre, la casa 5 que es la casa de los hijos, empezaba en Tauro y ahí estaba Venus en caída, conjunción a Marte. O sea, algún episodio iba a haber en el extranjero, está en casa 9 esto. Venus está en casa 9. Marte está en Leo al grado 28, pero como está Venus ahí, yo también lo arrastraría hacia la casa 9, porque está en la cúspide de la casa 9, ¿vale? Está en la cúspide, justito en la cúspide. La cúspide de la casa 9 empieza al grado 28 y Marte está al grado 28, con lo cual está en la cúspide de la casa 9. Pero como está Venus muy cerquita, a veces los planetas arrastran unos a otros, ¿no? Entonces yo lo metería a Marte ya en... Le faltan... está 28-33 de Leo, le faltan 20 27 minutos para entrar en la casa 9. Yo lo arrastraría a la casa 9 ya, ¿vale? Perdóname la rinitis. Entonces, ya vamos viendo que tanto la madre como la hija tenían el mismo aspecto de Saturno-Júpiter. Eh, Júpiter está en Aries, está en casa 4, en la casa de la familia. Esto nos habla también, pues bueno, que Romina Power, pero ahí no vamos a entrar, ¿no? Que Romina Power tuvo una familia muy jupiteriana, muy querida, eh, al estilo Aries, muy activa, una familia muy activa, una infancia muy activa, ¿vale? De hecho, ella con 16 años ya empezó, o sea, ya de antes ya hacía cositas y horas de teatro y cosas de esas, pero ya empezó con 16 años, conoció a Albano Carrisi, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que aquí hay un aspecto que es bastante negativo en la carta de Romina, que va del Sol a Urano y Lilith en casa 7. ¿Quién tenía Urano y Lilith en casa 7? Ilenia. Ahí. Ilenia tenía a Urano y a Lilith en casa 7, ¿vale? Pues la madre también lo tiene en casa 7, Urano y Lilith, ¿vale? Y ese Venus está recibiendo aspectos de trígono con Quirón, con la herida. Ah, esa Venus regente de la casa 4 está recibiendo aspectos positivos por parte de Quirón, ¿vale? Tanto a Marte, como Quirón a Marte, como Quirón a Venus, como a Plutón, ¿vale? Es como que la herida de la madre sobre la hija, que es Venus, regente de la casa 5, la herida de la madre se fuera a sanar a través de la hija, ¿vale? O se usara en algún momento la herida de la madre para usar a la hija en algo violento. Y que viene en la carta de Romina kármico por ese nodo sur, que son las vidas pasadas. Esto lo arrastraba, Romina arrastraba esto que ha pasado, lo arrastraba de vidas pasadas también. Entonces, fijaros que
el mismo aspecto también del punto de fortuna. Las dos tenían punto de fortuna en casa uno también, Quirón en casa uno, el mismo aspecto del punto de fortuna a Urano y a Lilith. La casa 5 en Tauro, Venus en exilio, conjunción a Marte y al nodo sur. Bueno, y Saturno, rey de la carta, señor de la carta, y Júpiter, que está en casa 4 regente del ascendente. Y un Júpiter en Aries. Un Júpiter en Aries no está muy bien. No es que no tenga dignidad, eh, no tiene ni deja de tener dignidades, pero un Júpiter en Aries, por las cartas que yo he visto, no suele funcionar muy bien. A nivel de, no a nivel de la infancia, sino a nivel de lo largo de la vida. Había algo aquí con la herida de la madre que está en casa uno, que tiene que ver con ella misma, con la madre. Tiene que ver con ella misma. Había algo de la herida de la madre que arrastraba a la hija. Y era algo kármico, porque está el nodo sur, como os he dicho. Y era algo trascendente porque está conectado con Plutón, algo violento porque está conectado con Marte y algo relacionado con la hija porque está conectado con Venus regente de la casa 5, ¿vale? También regente Venus de la casa 10, por cierto, ¿vale? Angular, o sea, conjunción a Saturno, de nuevo. Saturno suelen ser figuras de gente mayor, ¿vale? Suelen ser personas mayores. De hecho, Romina y Albano, pues creo que se llevan como 9 o 10 años. O sea, son años de diferencia y por eso está el Sol ahí también con Saturno, porque, pues bueno, Romina iba a conocer a alguien y va a tener la felicidad que ellos cantaban, ¿no? Con alguien mayor. Entonces, pues bueno, hasta aquí hemos visto la carta de las dos, tanto de Romina como de Ilenia, y ahora voy a asegurarme que estéis viendo, ¿vale? Voy a asegurarme, sí. Y ahora vamos a ver los tránsitos de Ilenia el 6 de enero, que fue cuando se parece que desapareció. Y vemos en los tránsitos. Para empezar, una alineación de planetas en Capricornio, que esto siempre trae en astrología mundial esta alineación de planetas. No sé exactamente qué pasó en 1970, pero estoy segura que algún acontecimiento mundial pasó negativo, porque la alineación de planetas siempre trae cosas negativas en la astrología mundial. Pero vamos a lo que estamos. Eh, el día que no se sabe nada de Ilenia, el día que el 6 de enero del 94 a las 10 horas de la mañana, y sé por qué he puesto esta hora, ¿vale? Vemos que Saturno, sí, el que estaba en oposición a Júpiter, Júpiter, señor de la carta, el extranjero, casa 9, oposición a Saturno en casa 2. Saturno se posicionaba con la misión de vida y el ascendente en conjunción. Y además en conjunción partil, grado 27, los dos. El ascendente está al grado 28, pero el nodo norte y Saturno estaban partiles, quiere decir que están al mismo grado. O sea, está la energía así, abrazada. Entonces, esto nos dice también que en Acuario, además, Saturno en Acuario está en su signo, está en domicilio, y el nodo norte está regido natalmente por Saturno, porque está en Acuario también. Entonces vemos que ese Saturno ahí nos daba como que Ilenia estaba conociendo
Efectivamente, había entrado en su vida, en su persona, en su carácter, en su personalidad, en su mundo, había entrado alguien mayor que ella. Y esa persona mayor que ella está haciendo una cuadratura, este aspecto de conjunción Urano con el nodo, perdón, Saturno con el nodo norte, o sea, la misión de vida era que se tenía que encontrar con esta persona. O sea, era destino de Ilenia encontrarse con esta persona. Y esta persona le iba a traer esta cuadratura con Plutón, trascendencia, quiere decir hechos. Plutón arrastra el significado de muerte, siempre lo arrastra Plutón, pero no tiene por qué ser una muerte literal, puede ser una muerte de lo que he hecho hasta ahora, ya no voy a seguir haciendo, voy a empezar a hacer otra cosa, puede ser un resurgimiento de una ave fénix, puede ser una muerte metafórica, ¿vale? Como que de todo lo que he estado pensando y haciendo hasta ahora, ya no me sirve. Y lo que esa persona mayor, saturnina, fría, seca, eh, probablemente con rasgos muy marcados, ¿vale? Muy, muy rígidos, rasgos muy rígidos, eh, le iba a hacer cambiar completamente de pensamiento a Ilenia. Y este Saturno está en conjunción al norte, o sea, esto estaba por misión de vida, así, pero es que Plutón transitaba también conjunción al nodo norte por tránsito también. O sea, hubo aquí eh, pues, entre comillas, una cosa mágica, negativa, que se hizo y que estaba por nacimiento, ya que iba a pasar así. Esta alineación de planetas en Capricornio no me gusta absolutamente nada. O sea, esto, cuando veáis esto, echar a correr cuando veáis esto. Porque el alineamiento de planetas siempre ocurre algo, sino que nos digan en el 2020. Bueno, volviendo a esto, vemos que este aspecto que le estaba pasando a Ileni el día que desapareció, que recordemos que los planetas, yo he puesto el 6 de enero, pero recordemos que Saturno está partil ese día con el nodo norte, pero Saturno no se mueve al día siguiente aquí. Saturno se puede tirar en conjunción al nodo norte y al ascendente, pues perfectamente 3 meses se puede tirar aquí. O sea que si hubieras puesto el día 7 del 2, pues seguiría en conjunción con el ascendente Saturno, ¿vale? Son planetas que son lentos, mucho, mucho más Plutón. Plutón ya no hay nada más que decir. Y los nodos también son lentos. Pero fijaros que los nodos de la Luna, aparte de este personaje mayor con facciones, vuelvo a repetir, duras, eh, ajadas, eh, una persona individualista, una persona que mira sus intereses nada más, una persona que es bastante más mayor que ella eh, y que actúa como un... eh, como si fuera como la carta del ermitaño en el tarot, como si fuera un guía espiritual, porque Saturno veis que es una cruz. Saturno es como un guía espiritual, y más cuando está en Acuario en su signo. Pero fijaros que todo esto estaba en conjunción con Neptuno. Y evidentemente, nodo norte, conjunción con Neptuno y oposición con nodo sur en tránsito. O sea, Neptuno, grado cero
de la carta natal. Neptuno, rey de los engaños, rey de las sustancias, rey de la toma de sustancias que pueden alterar muchísimas cosas. Fijaros que en la casa 7 se activaba por tránsito, Quirón activaba esta Lilith, engaños, traiciones, mm, mala idea. Y ese Quirón que en un momento estaba retrógrado, ¿vale? En este momento, cuando transitaba Quirón, casualmente de nuevo también estaba retrógrado Quirón, como el aspecto de carta natal, como la posición de carta natal y conjunción a Lilith. O sea, se le creó a Ilenia una herida nueva a partir de sustancias, de mentiras, de engaños, de que ese Plutón ahí es como que todo lo que has estado haciendo hasta ahora no está en la realidad. Y la realidad es lo que yo te voy a explicar a partir de ahora, ¿vale? Y esto lo hace este Saturno con el nodo norte. Vamos a ver los tránsitos de Romina. Vamos a ver los tránsitos de Romina el día que, bueno, yo he puesto aquí el día 1, pero ya os digo que bueno, da lo mismo porque mirar los planetas como están, o sea, es igual. No, del 1 al 6 no va a cambiar mucho. De hecho, la luna todavía está en Leo, que es la única que nos puede cambiar un poco, pero poco más. Tampoco. Pero el día 1 realmente fue el día que se dejó de ver a Ilenia, porque ella había quedado con el hermano a finales de año y el hermano ya no la encontró. Así que realmente fue el día 1. Entonces, aquí vemos la alineación de planetas horrenda esta que veo aquí en la carta de Romina, encima de la casa 1 y cúspide de la casa 2. Urano y Neptuno, cúspide de la casa 2. Romina gastó muchísimo dinero en algo inoportuno o inesperado, como era la desaparición de su hija, para recibir engaños. Neptuno, ¿vale? Saturno, casualmente, se pone oposición a Marte y a Venus. Y Plutón hace cuadratura también en la carta de Romina, ¿vale? Saturno, que estaba en Acuario, lógicamente como la carta de Romina, porque los tránsitos son para todos los mismos, los que pasa que cada uno nos coge en una casa. Entonces, aquí el Quirón de Romina se situaba en el nodo sur, la herida que traía sin curar venía del pasado. Lo que pasó, Romina, estaba así, ya acordado, por muy duro que resulte, hay cosas que están así acordadas para traernos un aprendizaje. Pero si os dais cuenta, en las dos cartas, tanto sobre todo en la de Ilenia, en los tránsitos, no podemos decir que veamos unos tránsitos de fallecimiento. No podemos decir esto. Hay aspectos negativos, hay un aspecto positivo del Sol a Saturno, claro, el Sol en tránsito, aspectando a Saturno natal, pues bueno, ese Saturno estaba haciendo su buen trabajo, claro. Pero no veo un síntomas de desencarnación aquí. Entonces me he ido a las direcciones primarias.
de Ilenia, de día uno también. Las direcciones primarias va a dar igual porque son cada 360 días se mueve 1 grado cada planeta, ¿vale? Eso es la dirección primaria, es la técnica predictiva de las mejores que tenemos. La dirección primaria se mueve 1 grado cada planeta cada 360 días, ¿vale? Entonces, me voy a la dirección primaria y veo que el ascendente de la dirección primaria está encima de Quirón, en Aries, en la cabeza, la casa 8 está encima de la casa 9, o sea, la casa que representa la muerte, la trascendencia o el cambio repentino, brusco, brutal. La casa 8 representa la carta de la muerte del tarot también. Ese cambio repentino, brusco, brutal se pone encima de la casa 9, la casa del extranjero de Ilenia, y ahí se pone Plutón encima del rey de la carta, que era Júpiter, acordaros, ¿vale? Y Marta al lado. Marta al lado. Y Urano también, ¿vale? Diferente casa, pero mismo signo, en Escorpio. Envenenado, ¿vale? Entonces, fijaros que Júpiter, casa 9, está conjunción a la Luna. Eh, es como que ese Júpiter que está en casa 9 natal, eh, pues hablándonos que en el extranjero pues iba a tener una expansión romina, perdón, ilenia, esa expansión eh, está conectada a la luna en este momento de la desaparición, a la madre, ¿vale? Entonces, mm, para terminar, pero fijaros que lo que era lo que quería decir, fijaros que este Júpiter y la Luna hacen un aspecto tenso a Saturno en casa 4. Saturno transitando por la cúspide de la casa 4, siendo el regente del ascendente, podría hablarnos de una desencarnación, podría hablarnos, porque la casa 4, la casa 8 nos va a decir la forma, Géminis, pulmones, ¿vale? Marte en casa 8, forma violenta. Venus en casa 8, mm, de lo violento pasamos a lo rápido, ¿vale? A lo veloz, a lo paso de un lado al otro rápido. Venusino, o sea, una cosa, un tránsito violento, pero eh, sin sufrir. Eso lo asegura Venus en casa 8. Cualquier Venus que veáis en casa 8 es una desencarnación sin sufrir. Pero ahí está Marte. Y la cúspide de la casa 8 empieza en Géminis, pulmones. Y ahí estaba también Lilith, en el cúspide de la casa 8, de la casa 7 encima de la casa 8, de la casa de los otros socios, compañeros, amigos, parejas, etcétera, encima de la casa 8, la casa de la muerte, la transición, los cambios bruscos, repentinos, la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en direcciones primarias sí que podríamos decir que el señor de la carta, que es Júpiter, se posiciona encima de la Luna y hace oposición a Saturno en la cúspide de la casa 4.
podría ser que hubiera una desencarnación. Podría ser. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estos tres, encima del señor de la carta, no están aquí por arte de Birlibirloque. No. Están aquí por algo. Urano como regente moderno del ascendente. Plutón como regente eh, de la casa 9, o sea, está en su casa, y Marte también regente de Escorpio, o sea, los dos regentes de Escorpio están en su signo, y Marte rige en la carta de Ilenia la casa 2, el dinero, el dinero. Marte en tránsito o Marte natal, que está en casa 8, fallecimiento, es regente de la casa 2, dinero, ¿vale? Tengo que ir con cuidado porque no quiero dar el veredicto, ¿vale? Ir pensando vosotros lo que os vaya viniendo a la cabeza, ¿vale? Y si queréis me lo dejáis en comentarios y por favor, darme un me gusta y suscribiros al canal si os está gustando el vídeo, que siempre se me olvida decirlo y bueno. Entonces, esta es la dirección primaria de Ilenia, en donde sí puede marcarme una desencarnación, pero estos tres mosqueteros aquí mm, no tiene por qué. No, no, algo falla. Algo me falla. Algo me falla. Vamos a ver la revolución solar de Ilenia. Bueno, perdón, vamos a ver. Ahora os he sacado también. Fijaros, os he sacado eh, de un software de astrología. Os he sacado los relojes del tiempo, que son lo que veis aquí, el 156, el 13, el 2, el 4, cada casa, por ejemplo, tiene un reloj del tiempo. Y entonces el programa, vamos jugando a los astrólogos con varios relojes a la vez. En este caso estoy jugando con el reloj de todas las muertes, que es el C156, para la carta de Ilenia Carrisi, nacida tal año y tal hora, ¿vale? En Roma. Y entonces el reloj C156 de todas las muertes, pues realmente nos dice que el ascendente está en Aries, está aquí, el ascendente, no toca nada, el medio cielo está en Acuario, tampoco está tocando nada en la carta natal, su medio cielo natal acababa de pasar Marte, pero tampoco está tocando nada, y su bajo cielo natal tampoco está tocando nada en este reloj de todas las muertes. Con lo cual, no está hablando los relojes absolutamente nada. Vamos a ver el reloj. A ver, ¿este cuál es? No, este no es el que yo tenía preparado. El reloj 45, que hablaban de el reloj 45. ¿Veis que cambia? Esto es un software de astrología y los astrólogos vamos trabajando con diferentes cartas a la vez y vamos poniendo los relojes, ¿vale? Y vamos viendo las agujas del reloj a ver dónde están apuntando. El C45 habla del Sui, ¿vale? Dijeron que se había tirado al Mississippi diciendo que yo pertenezco a las aguas, una frase que ya era conocida de antes, ¿vale? Y que la policía quería cerrar el caso lo más rápido posible, porque era un caso muy, muy mediático, ¿vale? Y nos vemos que en el reloj de 156 no hemos visto ningún signo de fallecimiento y en el reloj 45, que es el de Sui,
pues tampoco vemos que el ascendente está tocando, precisamente, está tocando a la rueda de la fortuna con la luna, las emociones también. El bajo cielo está tocando el sol, o sea, ¿no? O sea, el ascendente del C13 está en ascendente Virgo, que está aquí. Y no está tocando nada. La agujita, esta, no está tocando, esta sería Lilith, Plutón, Urano, no está tocando nada. El descendente está tocando al punto de fortuna, si acaso, natal, pero eso no tiene nada que ver con la desencarnación. El ascendente, el medio cielo, perdón, está en Géminis, aquí, en Géminis, ¿vale? Tampoco está tocando nada, porque lo que veis por fuera es la carta de ella que va. Estos relojes funcionan. En el C156 va que cada 156 días los planetas se mueven 1 grado. En este reloj 45, cada 45 días los planetas se mueven 1 grado. Y es el reloj de los Sui, ¿vale? Y vemos que aquí, pues no nos marca más que un Saturno encima de Júpiter, señor de la carta, actuando desde el extranjero porque está en casa 9, muy cerquita de Neptuno, aunque es una conjunción muy abierta, pero es como que en el reloj del Sui no aparece nada. Me hubieras puesto una aguja, un ascendente, conjunción a esta agujita de aquí, por ejemplo, ¿no? O me hubieras puesto esta agujita aquí, ¿vale? Fíjate que Venus, mira, en el C45 está Venus, conjunción a Saturno. O sea, eso que hemos visto en el ascendente de Saturno tocando al ascendente, una persona mayor, ¿tenía algo que ver con que estuviera relacionado sentimentalmente con Ilenia? Porque ya os digo que aquí Sui no se ve. Eso sí os lo puedo decir. Sui no se ve, ¿vale? Aquí no sale. En el reloj este es un reloj ya mucho más especializado y aquí no sale. En el C156, que es todas las muertes, tampoco sale, ¿vale? Direcciones primarias sí que podemos ver que, bueno, puede ser pues bueno, puede ser, ¿vale? Y ahora lo último que nos queda por ver y que he preparado para ver es la revolución solar de Ilenia del año 94. No sería el 94, esperadme un segundo, porque no puede ser del 94, porque desapareció el 1. Espera, ahora lo voy a sacar mejor. Vale, esta es la carta de Ilenia. Espero que estéis viendo la pantalla. Vale, vale, sí, es que aquí me he colado yo y he puesto la Revolución Solar del 94 y no porque ya cumplía años a finales de año. Entonces tenemos que ver la Revolución Solar de 1993, ¿vale? Porque ya cumplía años a final del 94. Entonces vamos a poner Estados Unidos. Ay, Estados Unidos, Luisiana, aquí, Luisiana. Aquí nos vamos que fue donde fue vista por última vez, que fue en Orleans y en New.
Orleans, New Orleans, ¿vale? La Revolución Solar. Allí pasó su cumpleaños, supuestamente. Y si no allí, lo pasó en Belice, que el eje más o menos es el mismo, ¿vale? Entonces, trabajamos con lo que tenemos. Entonces, vemos que la Revolución Solar del 93, porque ya, como veis, cumpleaños en noviembre, por lo tanto, no podíamos sacar la Revolución Solar del 94 porque sería para todo el año 95 su Revolución Solar, ¿vale? Vamos a hacer esto y la voy a abrir con este programa que me deja escribir, ¿vale? Aquí. Bueno, la revolución solar de Ilenia del año 93. Pues vemos que tiene un sol eh, que está, a ver, la casa 5 dirigida, está el 7 de Sagitario y el sol está al grado 5. O sea que el sol está en casa 5, tocando casi la casa 6, pero está en casa 5. Sol en casa 5, una revolución solar en casa 5, nos habla de una revolución solar feliz, una revolución solar con cosas positivas que van a aparecer en tu vida, o por lo menos a ti te van a parecer que son positivas. eh, y luego vemos aquí también Plutón, cosas totalmente transgresoras que van a aparecer en tu vida. Venus, amores, casa 5 amores, Venus en casa 5 revolución solar, amores, ¿vale? Que van a aparecer en su vida, en la vida de Ilenia. Mercurio también nos hablaba de que, pues, estaba en conjunción con Júpiter. También nos hablaba de que la noticia de su desaparición iba a ser algo bastante sonado, porque Mercurio y Júpiter son los reyes del periodismo, son los que son los reyes de las noticias, de la comunicación. Iba a ser algo muy sonado también. Júpiter está en casa 5 en la revolución solar. Un Júpiter en casa 5 de la revolución solar es maravilloso, no puede tener mejor. Lo que sí que tenemos aquí en la revolución solar es de nuevo a este planeta que está en la casa 8 de la revolución solar, regente del ascendente, tocando el ascendente en la revolución solar. En su revolución solar está en casa 8, pero está encima del ascendente y del nodo norte de la misión de vida. Ah, Marte está en la casa 6, conjunción a la Luna. ¿Hubo una pelea? ¿Hubo alguna pelea en ese 28 del 11 del 93 antes de que desapareciera Ilenia? ¿Hubo alguna bronca con la mamá? ¿Algo pasó con la mamá? Marte encima de la Luna, en el medio cielo. Quizá la madre no quería que se fuera a Latinoamérica, porque está en el medio cielo, está en la vocación. Quizá la mamá no quería que se fuera y por ahí venían broncas, pero la hija decidió irse. Y esto lo marca Marte conjunción a la Luna. Y luego esta Luna, que vuelve a representar a la madre y a las emociones. A ver, esta Luna en casa 11, en la casa de los amigos, esta Luna que arrastraba la casa de la vocación, la casa angular, una Luna muy importante porque está angular, oposición a Neptuno y al Sol
desde la casa 11 encima de la 3 a la casa 9. La madre no quería que se fuera de viaje. El punto de infortunio de la revolución solar lo está activando el señor de la carta en la revolución solar en casa 5. Está activando Júpiter al punto de infortunio en una cuadratura, ¿vale? Y eh, la luna está activando también a el punto de infortunio y a el punto de infortunio a su vez al Sol, ¿vale? Al Sol de la revolución solar. Entonces, de todas maneras, casa 7 de la revolución solar, encima de la casa 11, la casa de los socios, los compañeros de vida, los novios, las relaciones, los enemigos declarados, etcétera, encima de la casa 11, amigos, socialización, etcétera, Urano y Neptuno, lo inesperado y las mentiras, encima de la casa 11, haciendo un aspecto eh, fluido a Saturno, favoreciendo a Saturno natal, que representa a ese señor mayor con rasgos, ya lo he dicho, rasgos eh, duros, con una vida muy, no muy afortunada, sí sabio, pero utiliza la sabiduría para otras cosas, sí mágico, pero utilizando la magia de otras maneras, y con unas marcas de expresión, unas líneas de expresión igual ahora arrugas muy marcadas. En la revolución solar no veo desencarnación, no la veo, no la veo para nada. Aspectos tensos, sí, Saturno, regente del ascendente, Saturno en casa 8, encima de Nodo Norte, pero es que este aspecto en la revolución solar ya lo tenía formado cuando se formó este aspecto, que fue por tránsitos, el 6 de enero, cuando se perfeccionó este aspecto, 27 grados, 27 grados, fue cuando se dejó de saber de ella. Y en la revolución solar, no, esta es la del 94, no. ¿Dónde estaba yo? No, la del 94 no. Ah, 94, no guardar, 93, aquí. En la revolución solar todavía no se había formado, ¿vale? Pero estaba en casa 8 ese Saturno. La respuesta, la respuesta, sin que quizá os hayáis percatado, ya os la he dado. Pero eh, tengo que respetar eh, y no puedo hacer un veredicto público, ¿vale? Pero la respuesta ya os la he dado. Ya os la he dado. Así que sin más, espero que esto sirva para algunas personas. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que esto sirva para algunas personas. Eh, la astrología, como veis, viendo muchas técnicas que hemos visto, marca muchas cosas.
eh, y nos dice si van a desencarnar, si no van a desencarnar, qué posibilidades no, dónde puede estar. Todo eso también lo sé por las casas, pero hay información que me la he reservado, ¿vale? Por petición. Entonces, nada más quería presentaros este caso. Fijaros en las fechas que he dado, las fechas que he puesto, ¿vale? Las horas que he puesto, porque no son casualidades. Y ya os digo que la respuesta ya os la he dado. Así que sin más, besito muy grande. Gracias por estar en el Rincón Espiritual de Ángela. Si os ha gustado el programa, darme un me gusta, suscribiros al canal y seguiremos haciendo. Dejarme en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Dejarme en comentarios si queréis que hagamos algún análisis de alguien famoso, por favor. Dejarme en comentarios y sobre todo, pues dejar un me gusta si os ha gustado y suscribiros al canal, compartir, etcétera. Eso me ayuda mucho a crecer. Así que nada, sin más, gracias. Ilenia, ahí está tu lectura. Y Romina, ahí tienes la lectura. Un beso para todos, chicos. Un beso muy grande. Nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela. Un beso.